El día de hoy, bueno, primeramente, Luis, que eres nuevo en la comunidad, pues quiero darte la más cordial bienvenida a este espacio donde pues nos nutrimos de manera conjunta. Soy una persona convencida de que el aprendizaje es recíproco y que realmente toda pregunta es importante y que aparentemente pudiera no ser relevante. Muchas de las veces abre una conversación interesante y eso precisamente entonces pues todas las preguntas son bienvenidas y encantado de poder responderlas. Te cuento que es el webinar trata de manejo de emociones y ansiedad. Y bueno, ya pasó el primer webinar y bueno, ahora que estamos justo, que hay nada más está Ale y tú, bueno, pues voy a darme la oportunidad de recapitular brevemente en lo que consistió la primera sesión de las 4 que tendremos. Esta es la segunda sesión el día de hoy y tendremos 2 más el martes y jueves de la próxima semana para concluir esas 4 sesiones el webinar de este mes denominado Manejo de Emociones y Ansiedad. Entonces, lo que vimos en la sesión número 1 fue enfocarnos principalmente de manera muy breve en el manejo del razonamiento, de la lógica, de los pensamientos, para después dar cabida a esta segunda sesión, tercera y cuarta, relacionado directamente a temas propiamente dicho del título, manejo de la emocionalidad, la ansiedad, porque te cuento que primero existe un pensamiento y el pensamiento de la manera en lo que interpretamos, pues de esa misma manera se ve reflejado en el cuerpo, la sensación y otra vez interpretado el hecho. Entonces es importante primero entender de manera puntual, muy específica, la forma en la cual los pensamientos se originan. Platicamos que había pensamientos recurrentes, inclusive existe un estudio que el 90% de nuestros pensamientos son recurrentes y tenemos cerca de 60,000 pensamientos a lo largo del día. Entonces, pues al ser un patrón recurrente, pues como te podrás dar cuenta y como lo has experimentado y todos lo experimentamos, pues tenemos vidas muy cíclicas. Aquellas personas que no cambian propiamente sus pensamientos, ni sus hábitos, ni sus condicionamientos, ni su emocionalidad. Entonces es importante, si queremos hacer un cambio en la emocionalidad, en nuestros hábitos, pues es importante también cambiar nuestros pensamientos. Para eso debemos de ser conscientes qué pensamientos son los que rigen nuestra vida. Identificamos también que existen patrones automáticos de pensamiento como, bueno, principalmente el mayor pensamiento, pues es obviamente la respiración, que es un proceso automático en donde no tenemos que estar atentos al inhalar y exhalar, pero existen decenas de actividades que hacemos pues de manera automática, como pues manejar un carro, muchas veces lavarnos los dientes, incluso el comer, y bueno, un sinfín andar en bicicleta, es decir, un sinfín abrir la puerta de la casa. Hay un sinfín de actividades que hacemos de manera automática y el tema es de que justo al no ser conscientes, pues no nos damos cuenta. Claro, hay actividades que favorecen el que sean automáticas precisamente para que la mente pueda descansar. Y vimos muy brevemente el romper creencias limitantes. Entonces, el romper creencias limitantes está directamente determinado a través de nuestra conversación interior y encaminado también precisamente a la emocionalidad. Si nosotros tenemos una conversación interior, pero no se ve reflejado en la emocionalidad, pues no tendremos tampoco un cambio propiamente dicho. Siempre va a estar muy relacionado al impacto emocional que tengamos para poder cambiar una creencia.
Eso fue básicamente, bueno, de manera muy resumida lo que vimos en la primera sesión. No sé si quieras agregar algo, Ale, que pudiera complementar este muy breve resumen que vimos la sesión anterior. Así como lo mencionas. Genial. Bueno, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta, Luis, con relación a lo que recién comenté? No, ninguna. Genial. Muy bien. Pues entonces damos inicio propiamente al primero de los tres temas que estaremos platicando el día de hoy. Y el primer tema es justo las emociones son pasajeras. Y efectivamente, muchas veces creemos que las situaciones, justo las más incómodas, pues creemos que son interminables, que no tienen, precisamente no tienen fin. Y precisamente el condicionarnos con esa emocionalidad hace que no podamos salir digamos, de un problema. Pero la única forma de salir del problema es elevando nuestro nivel de conciencia, nuestra percepción, nuestro enfoque, enfocarlos en la solución y no en el problema. Entonces, no podemos actuar desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema o generó ese reto. De allí la importancia de darnos cuenta. No podemos controlar la mente si creemos que somos la mente. No podemos controlar las emociones si creemos que las emociones nos pertenecen. Entonces, es importante tener esa apertura y esa separación precisamente para poder gestionar las emociones. Algo también importante que me gusta comentar cuando hablo con relación a las emociones es precisamente que las emociones no se controlan, sino se gestionan. Entonces, en este orden de ideas, ninguna emoción ni es buena ni mala. Hemos estado acostumbrados a catalogar las emociones como buenas o malas, como positivas o negativas. Sin embargo, cada emoción nos enseña algo en particular, porque algo evidentemente fundamental en nuestro ser es precisamente la emocionalidad, que como lo comenté, es lo que imprime en el subconsciente la información y eventualmente es lo que determina nuestra vida, porque el 95% que rige nuestra vida está relacionado al subconsciente. Claro, es importante por eso tomar en cuenta nuestra emocionalidad, porque el mayor indicador, nuestra brújula propiamente dicho, es el corazón. Entonces, no imaginar que la emocionalidad es algo, sí, evidentemente es pasajero, pero es importante atender el llamado de esa emocionalidad. Entonces, como todo es un músculo que es importante ejercitar, entonces en esa misma medida también es importante darnos cuenta y saber cómo gestionar las emociones. Realmente nunca se nos enseñó, me hubiera encantado que en aquel momento, o inclusive con jóvenes hoy en día como algunos de ustedes, que realmente se tuvieran asignaturas relacionadas a la inteligencia emocional, a la gestión emocional. Inclusive muchas veces no sabemos ni siquiera la forma adecuada de respirar y tal cual la respiración es lo que nos puede dar enfoque y nos puede también a su vez reconectarnos con nuestra esencia. Entonces, si nosotros tomamos como perspectiva de que las emociones no son pasajeras, perdón, las emociones son pasajeras, eso permite que podamos tener una perspectiva completamente distinta de de lo que nos sucede en determinado momento. Y bueno, pues si nosotros estamos condicionados a que la emoción nos corresponde o nos pertenece, pues en esa misma medida estaremos enjaulados en esa predisposición. Cuando decimos estoy enojado, pues realmente asociamos propiamente la emoción como parte intrínseca de nosotros, ¿no? No lo vemos como un estado pasajero, transitorio, sino definitivamente lo encarnamos.
Me gusta hacer esa comparativa en el sentido, digamos, de pudiera ser con los alcohólicos, no, los alcohólicos propiamente que directamente se apropian propiamente esa actividad como parte integrante de su ser, o bien los que tienen la enfermedad de diabetes, ¿no? Que dicen soy diabético. Entonces, basado en ese precepto, pues difícilmente puedan migrar a un cambio, ¿no? No queriendo decir que están cavando su propia tumba desde la palabra, pero sí el condicionamiento es sumamente fuerte cuando dicen yo soy diabético, en lugar de decir yo tengo diabetes. Por supuesto que podría ser seguramente que indicador de burla si nosotros o algún familiar o algún amigo dijera yo tengo diabetes, pues inclusive nuestro vocabulario sería como algo pues fuera de lo común, ¿no? Pudiera hasta parecer extraño o que pudiéramos pensar que es extranjero y aunque hable el español pudiera estar no familiarizado con ello, ¿no? Pero realmente es la mejor forma de salir, ¿no? De eso, en el sentido de la diabetes, pues es yo padezco diabetes en lugar de decir yo soy diabético, ¿no? Entonces la emoción sucede exactamente lo mismo. Si nosotros nos hacemos parte integrante de ella, pues nos convertimos en ella y es más difícil salir de esa emocionalidad. Algo también importantísimo es que se nos ha enseñado, lo conversamos brevemente la sesión pasada, pero me gustaría retomarlo también muy brevemente, que se nos ha enseñado que si somos personas apasionadas, pues va muy vinculado a que somos viscerales, a que somos enojones, a que tenemos precisamente esa energía desbordada y muchas veces le damos esa facilidad de poder inclusive ser algunas veces irracionales precisamente por esa emocionalidad desbordada, pero es un concepto erróneo que tanto la sociedad como nosotros mismos nos hemos creado, inclusive cuando decimos, bueno, me parezco a mi papá o a mi mamá porque es una persona que es muy emocional, ¿no? Y el muy emocional quiere decir, en ese instante lo que siento lo digo e inclusive también aparentemente bueno, yo soy muy honesto porque digo lo que siento, no, o sea, tenemos que ser mucho más prudentes e inclusive pensar antes de hablar, porque cuántas veces en nuestra vida pues nos ha pasado que algunas veces nos arrepentimos justo de lo que dijimos por el solo hecho de no pensar las cosas con detenimiento. Entonces, en la medida en la que nos hagamos mucho más conscientes de las emociones que tengamos, pues mucho mayor facilidad será nuestra vida en cualquier entorno, ¿cierto? Eh, pues les puedo comentar, yo regularmente en mi adolescencia, pues fue un tipo realmente tranquilo. Sí, eventualmente tenía, principalmente en la niñez, pues ciertos arranques de enojo, era un tipo, pues sí, desesperado, ¿no? En algunos aspectos, en la niñez a lo mejor a los 8 o 10 años, pero después como a los 12 pues se me quitó o realmente lo empecé a gestionar de una mejor manera. Sin embargo, pues no quiere decir que porque seamos adultos o en el caso de algunos de ustedes que son adolescentes, no puedan tener todavía esa forma de no gestionar las emociones de manera adecuada. En realidad, hoy en día a mí me llega a pasar también, ¿no? En menor medida probablemente, pero no estamos exentos de que nos suceda a nosotros, ¿no? En realidad a todos nosotros. Entonces, repito, es como un músculo y es importante ejercitar la gestión emocional, ¿cierto? No sé si tengan algún comentario o alguna duda con relación a esto, ¿no? A este primer tema que es las emociones son pasajeras. Hola Fernanda, bienvenida. Veo que te sumaste cuando estaba justo comentando algo. No sé si tengas alguna duda y bueno, antes que nada, bienvenida a la comunidad y al webinar.
Hola, no, pues por el momento no opinaría nada, pero gracias por la bienvenida. Ok, perfecto. Encantado. Tú, Luis, Ale, Robert, Isra, no sé si tengan algún comentario al respecto. Ninguna, todo chido. Vale, perfecto. Encantado. Muy bien, pues tengamos como este primer cierre de este primero de los tres temas que abordamos en esta sesión, pues que es importante imaginar como si estuviéramos en el mar y propiamente sintonizar con esa emocionalidad, con esa emoción y no luchar contra él, porque siempre las energías sutiles suelen precisamente beneficiar nuestro entorno. Entonces imaginemos que la emoción, por más abrupta o incómoda que sea, imaginemos que estamos danzando como si estuviéramos en el mar, en el ir y venir y realmente no quedarnos atrapados en un torbellino de emociones. Esa sería una conclusión que puede generar un cambio radical y darnos cuenta definitivamente que propiamente las emociones es una somatización de nuestros pensamientos. Entonces, cambiando el sentimiento, cambio mi destino, cambiando el pensamiento, cambio la emoción. Es algo, es importante tener algunas frases que precisamente nos permitan empoderarnos y también salirnos de esa emocionalidad con mayor facilidad. Eh, es decir, yo lo que sugiero es tener un pequeño banco de ideas y pensamientos que hagan precisamente volvernos a nosotros. Aquí, bueno, ahora mismo se me ocurrió justo una de ellas, que cuando nos enojamos, facultamos a la otra persona o le damos poder de que actúe precisamente sobre nosotros. Cuando le damos poder a alguien, cuando nosotros dejamos de manera, digamos, indiferente, indistinta y de manera descontrolada la emocionalidad a los demás. Facultamos a las otras personas a que precisamente se apropien de nuestra emocionalidad. Entonces, también es importante darnos cuenta que somos inteligentes y que estamos justo en un proceso de aprendizaje. A lo mejor en algún momento no supimos gestionar las emociones, no importa, pero es un proceso y y es una forma repetitiva de estar mejorando día con día. Entonces, véanlo como un aprendizaje y no véanlo como un hecho incambiable, ¿no? Entonces, véanlo como una práctica y al cabo de semanas, meses o años, ¿qué importa? Pues verán que podrán hacerlo cada vez mejor. El segundo punto es, mi entorno no vive dentro de mí. ¿A qué me refiero con eso? Que aun y cuando hayamos creado las circunstancias que experimentamos hoy en día, porque sepan que todo lo que nos sucede en la vida es obra absolutamente de nosotros, lo creamos o no, y lo hayamos creado de manera consciente o inconsciente. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción de que todo sucede por cuenta propia, pues realmente tenemos un poder limitado para poder sortear cualquier desafío en la vida, porque si nosotros lo creamos, pues seremos capaces también de poderlo modificar, pero lo vamos a modificar desde la inteligencia emocional, desde tener pensamientos positivos y nunca desde el ego, porque el ego nos dirá, ah, bueno, pues voy a tener venganza o revancha, o esta persona no me va a amedrentar, o esta situación no me gustó y ahora, claro, yo lo he experimentado pues, decenas de veces, obviamente, y eso créanme que no lleva a buen puerto porque definitivamente la energía se va estancando y estancando. Es como si estuviéramos en arenas movedizas donde no podemos salir. Y eso nos sucede precisamente cuando estamos en una emocionalidad de baja vibración energética como el enojo, la ira, la venganza, el odio. Todas esas emociones
pues están arraigadas directamente desde energías muy densas, entonces se vuelve a veces mucho más complicado el poder salir de ellas, precisamente porque tenemos una perspectiva enfocada precisamente en la revancha, en la venganza, en, no, en la desunión propiamente, ¿no? En no generar un acuerdo primeramente con nosotros, porque el acuerdo es inicialmente con nosotros y después con el exterior. Siempre tenemos que llegar a una paz interior nosotros para poder mostrarla al mundo. Entonces, si nosotros no nos definimos con el entorno, e igualmente con las emociones, pues tendremos mayor posibilidades de poder avanzar y gestionar. Pero si nosotros creemos que somos parte intrínseca del entorno y además nos enojamos como si las personas del exterior hayan tenido responsabilidad en lo que estamos experimentando hoy en día, pues será prácticamente imposible porque estamos, como lo comenté hace unos minutos, estamos facultando a las otras personas a que tengan precisamente esa visión al decir, bueno, por responsabilidad de esa persona o fue la culpa de esa persona o que yo reprobé en el tema estudiantil, yo reprobé por culpa de ese maestro porque me pidió algo que no entendí. No, al final del día y siempre somos responsables nosotros mismos. Si no entendimos, tendremos que mejorar nuestras habilidades de comunicación y hacer preguntas donde estemos completamente entendidos de lo que nosotros creemos haber entendido. Muchas veces el parafrasear se entiende como que somos tontos, ¿no? Porque algunas veces, incluso puntualmente para aquellos que son jóvenes, cuando en la escuela o en los trabajos, en una primera aproximación, se dice, entendí bien que esperas este proyecto para el martes siguiente, tomando en cuenta lo que revisamos la clase anterior, que es punto 1, 2 y 3, que sean determinados puntos. Aparentemente nos puede parecer como, o podemos interpretar, porque al final del día es una interpretación, que nosotros somos tontos porque estamos preguntando lo que le acaban de decir hace un minuto. Pero yo lo que siempre digo, aparentemente es mucho mejor parecer tonto en un instante, pero cabalmente ni siquiera retrabajar propiamente, o bien hacer algo que pudimos haber entendido de manera incorrecta. Y el entender de manera incorrecta no quiere decir que tengamos falta de inteligencia. Simplemente la percepción puede diferir y lo que entendimos, o a lo mejor no estuvimos concentrados en ese momento, pero es importante pedir la retroalimentación de cosas que creemos que quedaron, pues obviamente a lo mejor a nuestro juicio, que no quedaron claras. Entonces, eso, el no asumir propiamente desde nuestra percepción, pues nos libera de un sinfín de, pues no digamos problemas, pero contrariedades definitivamente que sí. Entonces, si nosotros no nos vinculamos directamente con nuestro entorno, es decir, sí somos parte del todo definitivamente, pero a lo que me refiero puntualmente es si tenemos algunas desavenencias o algunas contrariedades y nosotros lo vemos como parte intrínseca de nuestro ser, pues definitivamente que no podremos salir nunca. Volviendo a la analogía del mar, pues es como estar luchando contra corriente, ¿no? Contra la ola. ¿Cuántas veces hemos imaginado que somos parte del todo, pero no con el sentido de la unión, de la reciprocidad y la espiritualidad, sino que creemos que esa ola de desavenencias o problemas que nos están obstaculizando, pues son parte de nosotros? Al final sí, claro, nosotros los creamos, pero si nos consideramos parte de ello, no podemos salir. O sea, tenemos que tener una perspectiva diferente para poder generar la solución, ¿cierto? No sé, Ale, si quedó claro o estás reflexionando un poquito. Resulta que las emociones son pasajeras, ¿no? Y las emociones, o sea,
poniendo el ejemplo de que una emoción es el enojo, si alguien me hace enojar, de lo que conversabas hace rato, es definitivamente no me define como persona el que me enoje con alguien, porque esa emoción se va a ir, no se va a quedar toda la vida, ¿no? O sea, puede ser que me haya molestado por algo que alguien hizo, pero creo que es una ola, como lo mencionas, como en el mar, y viene y va, y viene y va. De nosotros depende pues que no nos quedemos con esa emoción, porque en realidad, vaya, si es algo negativo, pues el entorno, todo nuestro alrededor va a ser negativo y se va a contaminar el demás ambiente. No solo va a ser únicamente ese enojo, sino a lo mejor ya me va a molestar todo de otra situación o de otra persona porque lo sigo cargando, ¿no? O no lo dejo pasar. Esa es la parte que entendí, porque realmente nosotros tenemos el poder de decidir cómo interpretar el enojo o la situación que se haya suscitado para que resultara el enojo. Entonces tenemos, vaya, pues el poder de definirlo y de reubicarlo, ¿no? Y de decir, bueno, pues ya pasó el enojo, finalmente somos humanos, quisiéramos no enojarnos y manejar perfectamente nuestras emociones, pero al final de cuentas viene y va. La intención, creo que lo que has dicho es pues que no se queden en nuestra. Sí, claro, bastante bien. Justo, ¿no? El generar y el tener siempre ese pensamiento de la decisión de precisamente cambiar el pensamiento y qué historia nos contamos, porque definitivamente que ante un hecho podemos contar pues infinidad de historias y bueno, la que, o una o varias que nos favorezcan precisamente para redefinir esa emocionalidad y siempre o en muchas ocasiones la objetividad será fundamental precisamente para no sesgar lo que estamos experimentando en la emocionalidad. Repito, la emocionalidad es un indicador y hay que atenderlo, es decir, darnos cuenta, bueno, qué de ese hecho me hizo enojar o por qué me siento triste, ¿no? O sea, me siento incómodo, pero ¿qué creen? Que muchas veces no es propiamente lo que estamos experimentando, sino es una vivencia pasada, porque algunas veces si no nos sentimos reconocidos, aceptados, valorados, pues el mayor mínimo aparentemente rechazo, pues nos incomodará, ¿no? A lo mejor esa misma situación a alguna persona le puede parecer intrascendente, pero si en mi caso, un ejemplo, si tengo una herida no sanada y siento temas de abandono, de rechazo, pues algo como, repito, que pudiera ser insignificante, pues puede ser algo muy trascendental, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de darnos cuenta por qué me siento así, de dónde viene ese pensamiento, o cómo me relaciono, por qué le he dado tanta importancia. Y obviamente en la niñez a figuras de autoridad, pues principalmente nuestros padres o abuelos, maestros, pues en primer lugar, no, cuando somos niños, pues no tendemos precisamente a reflexionar y damos esas ideas que nos son dadas como verdades absolutas, pero hoy en día, que en el caso de algunos jóvenes o inclusive a la edad adulta, es importante reflexionar algunas cosas que hoy en día no nos hacen sentido. Entonces, también definitivamente el cómo nos relacionamos con el error da mucho pie a la historia que nos contamos, porque si no sabemos o no aceptamos que nos equivocamos ante nosotros mismos y ante los demás, pues será muy difícil también
salir y fluir, ¿no? En esa misma medida. Y como una forma de cierre previo a esta sesión, que sería el segundo de los 3 temas que estaremos viendo, pues es directamente sí, propiamente mi entorno no me define, lo que me define es mi esencia de ser humano, y no lo que hago o lo que me está sucediendo, es la definición ideal. Y un tercer tema, pues precisamente es la ansiedad no me pertenece, que en el caso de precisamente de tener pues esta emocionalidad que es la ansiedad, pues se debe mucho precisamente, tengámoslo muy presente, a lo que la sociedad nos ha inculcado como la inmediatez, que realmente si no lo hacemos con rapidez, la mayoría de las cosas sentimos que no somos productivos. Entonces, habrá cosas que sean importantes hacer con rapidez, pero muchas otras realmente no valen la pena, sino darnos el tiempo, y principalmente, obviamente, las relaciones humanas que son de calidad, pues es importante darnos tiempo, darnos espacio, contemplar un amanecer, un atardecer, el tener tiempo de calidad con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros familiares cercanos también. Entonces, mucho depende de ello. La forma de manejar la ansiedad es precisamente aquietar la respiración, y propiamente con respiraciones profundas, inhalando y exhalando de manera muy simple, pues podemos gestionar la ansiedad. Pero mucho de ello deriva de un patrón fundamental, que es precisamente que debemos de hacer las cosas rápido, si no, no nos consideramos productivos. En alguna etapa de mi vida me pasó así. Tal vez no tenía una ansiedad desbordante, pero sí en algunos momentos de mi vida me di cuenta que, pues sí, que me hizo falta hacer ciertas pausas, inclusive en la preparatoria, ¿no? Pues se me fue, así que sí entendía asignaturas, pero algunas cosas, pues como que las pasé así de manera inmediata, o sea, se me fue completamente por estar con esa necesidad exacerbada de hacer las cosas rápido, de imaginar que si hago las cosas lento estoy perdiendo el tiempo. Entonces, créanme que hay mucha relación directa entre la productividad, la inmediatez, el valor del tiempo, el significado de darnos cuenta, si no aprovechamos el tiempo, cómo nos sentimos, si sentimos o tenemos sentimientos de culpa. Entonces, a mí me encantaría que cada uno de ustedes, en la medida de lo posible, probablemente el fin de semana, tal vez una hora, dependerá de cada quien, tendrá, digamos, distintos espacios en los cuales pueda ahondar, pero me parece importantísimo darnos cuenta cuándo fue la última vez que experimentamos ansiedad y de qué manera pudimos gestionarla. Y también es importante darnos cuenta cuándo definitivamente pues tuvimos la ansiedad y nos quedamos atrapados en ella, y es importante, es algo completamente válido, y más aún que el examen es una introspección, nadie les va a revisar justo esto. El propósito de esta comunidad es precisamente que crezcamos mutuamente, y una de ellas es precisamente obedece a eso, a que hagamos cierta introspección y que propiamente nos demos cuenta de lo que nos está frenando precisamente para trascender, para evolucionar. Y es importante invertir en nosotros, porque el solo hecho del paso del tiempo no cambia nada. Para cambiar una percepción es importante tener una introspección, para cambiar una emocionalidad lo mismo, para cambiar un pensamiento. La gran ventaja es que si somos lo suficientemente analíticos, nos daremos cuenta que podemos llegar al pensamiento raíz o a la emoción
primordial de donde viene o de donde se desprende propiamente eso, y bueno, pues las troncales secundarias del pensamiento raíz y de la emocionalidad, pues desaparecerán por falta de atención. Entonces, créanme que no es algo complicado, basado precisamente en darnos cuenta qué es lo que nos tiene atrapados, que repito, es algo sencillo si nos permitimos indagar brevemente, repito, puede ser en un espacio de 1 hora, tal vez un poquito más, y darnos cuenta y hacernos esas preguntas inteligentes, porque la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta. Entonces, si nosotros indagamos un poquito, a ver, ¿qué considero yo de mí en relación al tiempo? ¿Cómo me han catalogado los demás o cómo me han definido los demás respecto al tiempo, a mis actividades, en mi forma o en mis espacios, en mis tiempos de hacer mis tareas domésticas, mis tareas estudiantiles o para aquellos que están en la edad ya laboral? Bueno, ¿qué consideran en relación a mí? Entonces, ¿qué tanto valor le he dado a la opinión de los demás, a la opinión de mis padres, de mi familia, de mi maestro? Si tuve una experiencia donde en algún momento no entregué un proyecto trascendental que a lo mejor pudo representar inclusive el perder el año escolar, bueno, es un trauma fuerte que debemos de reconsiderar. Entonces, ahí nos daremos cuenta y podremos decir, ok, en aquel momento fue lo mejor que pude haber hecho bajo ese nivel de conciencia, pero hoy en día me doy cuenta que puedo hacer las cosas mejor. O sea, es importante también reconocer lo que hice bien, lo que estuvo a mi alcance, y a su vez también darnos cuenta que hoy en día hacemos lo mejor que podemos, pero somos perfectibles. Entonces, en esa misma respuesta, pues podemos responder de una manera distinta. Repito, eso fue simplemente una anécdota, ¿no? Pero, bueno, no anécdota propiamente dicha, porque no recuerdo alguna materia ni algún grado, pero me refiero puntualmente que puede haber sido una vivencia personal, si eso fue lo que quise decir, corrijo. Sin embargo, es importante hablarnos a nosotros y decir justo eso, si tuvimos algún trauma, o bien si no nos sentimos valorados por alguna persona o sentimos alguna huella de abandono de papá o mamá, no es que vayamos al psicólogo durante meses o años. Nosotros mismos podemos, digamos, si ustedes, yo estoy convencido de que todos somos capaces y suficientes de generar esas preguntas inteligentes, y nos harán generar respuestas inteligentes. No tenemos que ir a una persona para que nos dé, salvo que sea ya alguna patología o algún hecho como que muy alarmante, pues es importante pedir ayuda, pero en la mayoría de los casos yo estoy convencido que la respuesta siempre viene desde nuestro interior, pero también estoy convencido que si no nos damos ese tiempo para indagar, pues la respuesta no va a llegar nunca, ¿no? Es importante invertir en nosotros mismos y darnos, repito, esas pausas que son maravillosas. O sea, qué mejor inversión que nosotros mismos, en cómo funciona nuestra mente, cómo interpretamos la vida, qué historia nos contamos, qué propósito de vida tenemos y qué tan cerca o lejos estamos de ese propósito de vida. Entonces, si nosotros consideramos precisamente eso, que la ansiedad no me pertenece como ninguna de las emociones, pues estaremos en una mejor perspectiva para poder transitarla, tanto la ansiedad propiamente como cualquier otra emocionalidad que nos genere incomodidad. No sé si tengan algún comentario o alguna duda con relación a, bueno, pudiera ser a este tema o alguno de los dos temas anteriores que vimos en la sesión de hoy. Bueno, a mi punto de vista, yo quiero opinar. Sí. Realmente me parece súper interesante porque
creo que todo está en uno mismo, ¿no? Que realmente nadie va a venir y nos va como que a decir, haz esto para que estés bien, ¿no? Creo que todo empieza en uno mismo, ¿no? Y realmente el último tema que tocaste de la ansiedad, pues, bueno, no sé, digo, yo nunca me he encontrado, siento que en ese, bueno, en ese momento de ansiedad, pero hay algo que tocaste que sí me llegó un poco, es como que el tiempo, ¿no? Porque a veces uno, bueno, yo desde lo personal siento que a veces el tiempo es muy valioso, ¿sabes? Y siento que he hecho muchas cosas o me restriego yo muchas cosas de que no he hecho bien las cosas con mi tiempo. Y yo, bueno, yo quisiera curar esa parte, ¿no? El que, pues todo pasa por algo, ¿no? Y que cada momento hay que disfrutarlo al máximo, ¿no? Entonces, pues ahorita que me encuentro en esta etapa de la universidad, un maestro dijo, disfrútenlo, antes de todo que pues sí, lo del estudio y todo eso, háganlo con, pues con, ¿cómo lo puedo decir? Con gusto, ¿no? Disfrutemos cada momento. Y volviendo a lo que comentaba, la verdad me parece muy interesante y pues agradezco porque, bueno, para mí sus palabras sí, pues sí me ponen a reflexionar mucho. Hasta ahí. Qué bueno, Fernanda, me da mucho gusto que participes y que compartas con nosotros esto. Y bueno, volviendo al tiempo, bueno, quiero compartirte algo que inclusive propiamente dicho en relación al tiempo, pues yo tuve una educación estricta, entonces mi hermano y yo nos costaba a veces un poco, realmente nos sentíamos incómodos cuando veíamos la tele y realmente no veíamos mucho la tele, te puedo decir, cuando éramos niños o adolescentes, tal vez 1 hora al día, que en realidad me parece, no te voy a decir que poco, pero no me parecía demasiado. Pero siempre los espacios de ocio o esparcimiento, yo me flagelé, mi hermano también, él me lo ha comentado, y nos flagelábamos mucho, como diciendo, en lugar de estar leyendo un libro, estoy viendo una película, o sea, si era algo fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor también mucho se debe a la educación que recibimos, a la interpretación que tuvimos respecto a valorar el tiempo. Y bueno, también hay que sacar el mejor provecho de eso, porque pues si no hubiera sido así, tal vez hubiera estado 3 horas gozando de la televisión y no hubiera hecho otras cosas que me hubieran funcionado. Entonces, si partimos del hecho puntual de que todo es perfecto y todo sucede en perfecto orden, con el propósito siempre de estar en evolución, pues realmente no tendremos sentimientos de culpa ni del tiempo ni de acciones anteriores. O sea, hicimos lo mejor que pudimos, pero si estamos con la oportunidad de mejorar, pues siempre, eso sí, definitivamente ya no habría excusa hoy en día si somos conscientes de que nos estamos acercando o alejando de nuestro propósito de vida. Entonces, ahí sí definitivamente creo que la culpa viene con mayor fuerza cuando sabemos conscientemente de que estamos perdiendo el tiempo, despilfarrando el tiempo de manera deliberada, pero definitivamente que debe de haber tiempo de esparcimiento y de ocio, porque la misma energía, no únicamente en el descanso al dormir, sino también al generar espacios precisamente de ocio, también retomamos nuestra energía vital, que es propiamente la mente y el cuerpo. Entonces, si tú sientes que estás perdiendo el tiempo, pues realmente es simplemente tomar acción, o sea, no te des ni siquiera el permiso de flagelarte, ni de culparte, ni de sentir que existe un responsable. Tomas la decisión y accionas. La mejor forma de sentirnos satisfechos con nosotros mismos es reflexionar, rectificar y accionar. Entonces, no le damos cabida a los pensamientos negativos de lo que hicimos o dejamos de hacer. Ok, muchas gracias. Me quedo con eso. Realmente le digo, o sea, sus palabras sí como que a mí se me ponen a reflexionar. Sí llega un momento en el que
pues sí, o sea, realmente tiene mucha razón y mucha lógica lo que acaba de mencionar. Y pues me quedo con eso. Muchas gracias. Con mucho gusto, Fer. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario final o alguna duda que esté relacionada a estos temas? Yo, Sí, Ale. hablando del último tema, la ansiedad la podemos convertir en nuestra aliada, tratando de no pensar que es algo, vaya, la ansiedad puede ser ocasionada por muchas situaciones, ¿no? Puede ser ocasionada, como decía Fer, de chin, estoy perdiendo el tiempo o no estoy empleando correctamente mi tiempo y eso provoca ansiedad. La podemos convertir en nuestra aliada, me refiero es a lo mejor pues cambiando la forma de verlo, transformando nuestros pensamientos y tomando la acción como tú decías, ¿no? Entonces no del todo mal está, creo, si lo aprendemos a manejar, la ansiedad puede ser una aliada y ocupar el tiempo. No sé, yo te puedo poner un ejemplo, es que cuando me siento estresado, abrumada, pues cambio radicalmente lo que estoy haciendo y mi trabajo es estar en la computadora, pero me levanto y a lo mejor hago algo totalmente diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver con la computadora y eso cambia radicalmente la atención que tengo por el trabajo, porque siento que estoy ocupando mucho tiempo en X o en Y circunstancias. Entonces, ahí es en donde me doy cuenta que solo es pasajero. Si le rompo el esquema, la ansiedad que tengo, pues definitivamente yo sola lo puedo arreglar. Uno mismo encausa definitivamente con sus pensamientos cómo solucionarlo, ¿no? Solo es, creo que tenernos un poquito de paciencia. Eso es, como un aliado, una aliada a la ansiedad, sin embargo, actuar, como bien dices, darnos una pausa, pero mucho depende precisamente si nosotros somos flexibles de pensamiento e identificar que esos 5 o 10 minutos que hacemos de pausa cada hora o cada 2 horas, pues realmente fortalecen también la energía, ¿no? Y no hace que tengamos precisamente esos pensamientos repetitivos que nos llevan precisamente a una crisis, ¿no? El estar constantemente en ese deseo exacerbado de productividad que realmente no conduce. Inclusive podemos cometer errores tanto en el trabajo o en los estudios, ¿no? En tal caso. Genial, pues con mucho gusto, Ale. Pues no me resta más que agradecerles que hayan atendido este webinar y la próxima semana nos conectamos el martes y jueves, que vendría siendo los 2 webinars restantes del mes de septiembre, y comenzamos en el mes de octubre exclusivamente todos los martes, comenzando el 7 de octubre, serán exclusivamente todos los martes a partir del 7 de octubre, pero repito, la próxima semana serán martes y jueves, ¿no? Con el tercer y cuarto webinar de manejo de emociones y ansiedad. Y pues muchísimas gracias y realmente deseo que haya sido de gran utilidad y nos esperamos ver el martes y de cualquier manera en el chat si surge alguna duda, algún comentario me pueden escribir con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Hasta pronto.